El rey que vivió un milagro divino, manos que se pudrieron en instantes por un pacto rompido en el tercer año de Joacim, rey de Judá. Usías, hijo de Amasías, ascendió al trono a la tierna edad de 16 años. Desde el comienzo de su reinado, Usías se dedicó fervorosamente a buscar la presencia de Yahvé, guiado por el sacerdote Zacaría, quien le enseñó a andar en los caminos del Señor. Mientras se aferraba a su fe, su reino conoció días de esplendor, las ciudades estaban fortificadas, la agricultura prosperaba, y su nombre resonaba hasta las fronteras de Israel. Era un rey bendecido por Dios, un joven cuya vida se entrelazaba con cánticos de alabanza que inundaban el templo, donde las ofrendas ascendían como incienso grato ante el Altísimo. Sin embargo, como el sol que brilla, Usías comenzó a oscurecerse, el orgullo empezó a interponerse entre él y su Dios. Las historias de sus victorias, sus éxitos y la gloria acumulada comenzaron a inflar su corazón, desdibujando la verdad de que aquellos logros eran un regalo de la gracia divina. Mientras su reino florecía, el rey perdió de vista su dependencia de Yahvé, y el palacio se envolvió en una atmósfera de soberbia. Un día fatídico, Usías se dejó guiar por la arrogancia. Decidió que podía ofrecer incienso sobre el altar del templo en Jerusalén, un acto reservado solo para los sacerdotes, los hijos de Aarón. Sin reparación, cruzó la santidad del lugar, desobedeciendo las claras instrucciones divinas. En el espacio sagrado, ante la sorpresa de los que estaban allí, encendió el incienso en el altar. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, interrumpió un eco solemne en su mente: quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Los sacerdotes, con Azarías a la cabeza, vieron lo que estaba ocurriendo y se acercaron a Usías, sus rostros llenos de temor y gravedad. Rey Usías, le dijeron, no te corresponde ofrecer incienso a Yahvé, sino a los sacerdotes, los hijos de Aarón, quienes han sido consagrados para ello. Sal de la casa del Señor, porque has cometido un acto irreverente. Sin embargo, el rey, ciego por su propia soberbia, todavía se resistía, su mirada se tornó furiosa, desafiando la advertencia divina. En ese instante de desafío, la justicia de Dios irrumpe con inminente poder. Una mancha de lepra apareció de inmediato en su frente, un signo visible del juicio divino tras su desobediencia. El silencio cayó, pesado como la traición, y el miedo se apoderó de todos los que presenciaron la escena. La lepra se extendió rápidamente, y con el corazón desgarrado, Usías se dio cuenta de la severidad de su falta. Expulsado del templo, el rey que una vez fue venerado ahora se convirtió en un leproso, aislado y solo, viviendo en la desesperanza. La historia de Usías se convirtió en una advertencia en todo el reino, recordando a cada generación el peligro del orgullo y la desobediencia. Mientras habitaba en su soledad, su corazón quebrantado reflexionó sobre el pacto que había roto, una espina de tristeza pero también un llamado a la humildad y el arrepentimiento. La pregunta persistía, resonando entre el pueblo: ¿puede un rey caer tan bajo y aún ser restaurado? Aquel misterio divino continuaría desafiando la comprensión, invitando a cada corazón a buscar la verdadera obediencia y la maravillosa gracia de un Dios que siempre espera el regreso de sus hijos. Las páginas de su vida ahora nos gritan: ¿detendremos nuestro orgullo y oiremos la voz del Creador? Al caer la tarde sobre Jerusalén, una profunda tristeza envolvía el pueblo, pues el estigma del rey Usías se había convertido en un lamento colectivo. En su palacio, Usías, ahora conocido como el rey leproso, yacía postrado, su cuerpo consumido por la enfermedad y su espíritu atormentado por el arrepentimiento.
Había perdido más que su posición, había perdido su comunión con el Dios al que una vez sirvió con fervor. Mientras los murmullos de la multitud se esparcían como olas por la ciudad, el eco de su nombre reverberaba en cada hogar: Usías, el rey caído. Sin embargo, en los rincones más oscuros de su corazón, él albergaba una esperanza, la promesa de que Yahvé era un Dios de restauración. Los días se deslizaban en la soledad. La lepra se cobraba lo que quedaba de su dignidad, y el 11º siglo AC marchaba adelante sin él, sin que nadie le viera el rostro. En su confinamiento, se acordó de las escrituras que leyó en su juventud, de los pactos que Dios hizo con sus antepasados. ¿Acaso no hay un camino de vuelta? Clamaba Usías desde lo más profundo de su ser. Reformulando sus pensamientos, se dispuso a clamar al Altísimo: Oh Yahvé, si mi corazón se humilla y se vuelve a ti, reconoce mi quebranto y restáurame de mi iniquidad. Los días de oración se convirtieron en noches de súplica, y aunque su cuerpo estaba lejos de la gloria, su espíritu comenzó a buscar la luz en medio de la oscuridad. Mientras tanto, los sacerdotes de Israel, temerosos de un contagio, se resistían a acercarse. El temor y la desobediencia habían sellado su corazón, y la historia del rey caído se tornó en un recordatorio ominoso, pero no más que un aviso sobre la fidelidad de Dios. Un día, mientras Usías contemplaba el cielo a través de la abertura de su ventana, una brisa inesperada hizo temblar la cortina. Era como si el propio cielo hubiera advertido su clamor. En ese momento, vio una visión: un ángel, cuya presencia centraba el aire en una brillante gloria. La voz resonó con autoridad: Rey Usías, el que se humilla será exaltado. La palabra remarcó en su corazón. Con renovada fervor, Usías suplicó entre lágrimas: Señor, humillo mi alma y busco tu rostro. He pecado, y he quebrantado tu pacto, pero sé que en tu misericordia hallaré la redención. Días después, en medio de esa oscuridad, una sinfonía de luces celestiales parecía iluminar su celda. La lepra comenzó a retroceder. En su mente se formó una pregunta: ¿seré perdonado? Mientras el eco del perdón resonaba en su corazón, el Espíritu de Dios empezó a moverse en nombre de un pueblo que había olvidado la importancia de la humildad. La noticia del milagro de Usías comenzó a circular en Jerusalén, llevando esperanza también a otros corazones. Como un himno de restauración, las alabanzas comenzaron a brotar en el templo vacío, las mismas notas que antes habían sido ofrecidas ante el Señor por su rey. Los deudores del pacto clamaron juntos: Oh Yahvé, somos un pueblo que ha olvidado tu camino, pero te buscamos de nuevo. El eco de su oración finalmente llegó al trono celestial. Un nuevo comienzo se atisbaba en el horizonte. Pero aún había más en el plan de Dios, por lo que el rey caído aún guardaba un secreto. Había prometido a mi pueblo un rey que nunca fallará. Y con ese misterio, Usías miró al cielo, sintiendo que un asunto divino aún se respiraba en el aire. Las promesas de Dios nunca se desvanecen. Las bendiciones del pacto estaban a punto de realizarse de manera inesperada, mientras la historia del rey caído se entrelazaba con la del rey perfecto que estaba por venir. Mientras la luz del nuevo día se derramaba sobre Jerusalén, una atmósfera de anticipación impregnaba el aire. La noticia del milagro de Usías se había esparcido como un fuego voraz, avivando la esperanza y la fe en los corazones de su pueblo. No obstante, para el rey leproso, la transformación espiritual que había comenzado en su interior exigía un nuevo paso de valentía. Usías, ahora experimentando la restauración física, sintió la urgencia de volver a las cámaras del templo, aquel lugar que había sido su orgullo y su dolor. ¿Podré regresar a la casa del Señor?, se preguntaba mientras sus manos aún marcaban las cicatrices de su enfermedad. Entonces, resonando en su espíritu, vino el eco de la voz del ángel: el que busca, halla. Con su corazón palpitante de esperanza, Usías se preparó, despojado de su realeza y vestido de humildad. Su camino hacia el templo estaba lleno de miradas incrédulas, pero él caminaba con una determinación sagrada. Al llegar a la entrada, se detuvo, sintiendo la carga de la historia y el peso del arrepentimiento.
Sin embargo, la presencia de Dios lo envolvía, recordándole que la misericordia triunfa sobre el juicio. En el templo, mientras los sacerdotes reanudaban los sacrificios, el ambiente se tornó palpable. Los murmullos de los congregados llenaban el aire con preguntas y esperanzas. La voz de un sacerdote se alzó, proclamando que la nación buscaba a Yahvé, clamando por su perdón y liberación. Aquel canto de súplica fue el umbral que hizo estallar algo dentro de Usías. «Oh Señor», exclamó Usías desde el fondo de su ser, «he aquí, vengo a ti, no como rey, sino como un pecador buscando compasión». Con el rostro en la tierra, su declaración era tanto una ofrenda como un desafío a los poderes de la oscuridad que lo habían mantenido cautivo, mientras las lágrimas caían sobre las piedras del templo. Una voz divina resonó por encima de las oraciones del pueblo: «He escuchado el clamor de mi pueblo, y he visto el arrepentimiento de Usías». La reverberación de la voz atrajo la atención de todos, uniendo corazones en un mismo espíritu. Un ángel apareció en medio de ellos, trayendo consigo una respuesta celestial: «Yahvé te ha perdonado, Usías, y desde este día, el pacto será renovado». Mientras la congregación caía de rodillas, una manifestación de gloria envolvió el templo, llenándolo con el aroma de la paz y la confirmación de la promesa de Dios. Usías se sintió guiado a levantarse y declarar ante el pueblo: «He experimentado la gracia que supera mi transgresión. Desde este día, seremos un pueblo que honrará a Dios con humildad y obediencia. El Altísimo ha hablado, y su pacto con nosotros vivirá». Pero en medio de esta restauración, una sombra se cernía sobre Jerusalén. Los líderes que habían dado la espalda a Dios sentían su posición temblar. Distribuidos entre murmullos de resistencia, un grupo de sacerdotes comenzó a cuestionar la genuinidad de Usías. En sus corazones, temores ocultos empezaban a surgir. ¿Puede un rey caído ser verdaderamente renovado?, murmuraban. La respuesta de Dios aguardaba en las sombras, y Usías estaba aún por descubrir que su condición de rey no era solo un privilegio, sino un llamado sagrado. ¿No les he prometido que mi regreso es cercano?, zapateó en su mente. Y así, con una mezcla de esperanza y desafío, el rey Usías se levantó mientras una nube de duda se cernía sobre la ciudad. La restauración de aquel rey caído también traía consigo una oportunidad de renovación espiritual para toda una nación. Sin embargo, ante cada promesa cumplida de Dios, siempre había un trasfondo de misterio que aún debía ser desentrañado. ¿Qué más tenía Dios preparado para el pueblo de Jerusalén? La fidelidad de su pacto estaba habilitada por un propósito divino que cruzaba los tiempos, y el eco del futuro resonaba en las puertas de la ciudad. Cuando los ecos de la proclamación de Usías aún resonaban en el aire del templo, la multitud se sintió impregnada por un fervor renovado. Sin embargo, en las sombras del santuario, un grupo de sacerdotes murmuraba con desconfianza. Entre ellos estaba Maaca, un sacerdote anciano, cuyos ojos, llenos de amargura, brillaban no con la luz de la fe, sino con la desesperación de la incertidumbre. ¿Quién es este Usías que se atreve a volver a ocupar lo que nunca debería haber dejado?, susurraba a sus compañeros, erosionando la fe de aquellos que empezaban a creer en la renovación. Mientras tanto, Usías, sintiendo la presión de la multitud y la resistencia de los incrédulos, buscaba en su corazón la confianza que había hallado en su encuentro con Dios. Consciente de que su misión no era solo afirmar su propia restauración, sino guiar a la nación hacia un nuevo pacto, levantó la vista hacia los cielos e hizo una oración silenciosa. «Señor, si este es tu propósito, dame las palabras que harán temblar los corazones endurecidos». La multitud, atrapada entre la esperanza y la duda, aguardaba su siguiente movimiento. Con firmeza, Usías comenzó a compartir su testimonio, tejiendo su historia personal en la narrativa de la liberación del pueblo. «Yo era un rey leproso, pero mi cruz me condujo a la gracia. Así como yo encontré perdón, así me atrevo a decir que Dios está ansioso por extender su misericordia a toda esta nación pecadora». Mientras sus palabras caían de sus labios, una nube densa comenzó a descender sobre el templo,
y un murmullo reverente impregnó el aire. Las lágrimas comenzaron a brotar no solo de Uzías, sino de muchos en la multitud. La esperanza se tornaba en un clamor unánime: Yahvé, ten piedad de nosotros. Era un canto que ascendía con la fragancia de una ofrenda, llevando consigo el deseo de sanar las heridas de una nación que había olvidado a su Creador, pero los sacerdotes que dudaban, especialmente Maaca, sentían que su autoridad estaba siendo desafiada. Resolvieron que era tiempo de actuar para mantener el orden. ¿Cómo podemos permitir que un rey que fue leproso nos guíe en esta hora?, gritó con desdén. El pueblo necesita guía, no una manifestación de imperfección. En ese momento, una presencia cálida se sintió en el templo, como un fuego sacro que tornaba las palabras de Maaca en cenizas. Desde la esquina más oscura del lugar, un joven profeta llamado Sefonías se levantó, ataviado con los propios vestigios del lamento y el arrepentimiento. Sus ojos brillaban con la luz de la revelación. Escúchame, sacerdotes de la nación, pues así dice el Señor: no es el pasado lo que define al hombre, sino la respuesta a mi llamada que lo transforma. Las palabras de Sefonías resonaron como un tambor en los corazones, y los murmullos de resistencia empezaron a desvanecerse. En un instante, la atmósfera cambió, y el sacrificio de la fe se hacía palpable. Así, Uzías, Sefonías y la multitud comenzaron a entonar un cántico de liberación que ascendía como humo hacia el cielo, pero en el aire persistía una tensión palpable, una sombra que aún acechaba entre los corazones. ¿Eran esos sacerdotes realmente los obstáculos que debían ser superados? O, tal vez, la mayor oscuridad provenía de un lugar aún más profundo, el corazón del pueblo, que había desechado a Dios en su búsqueda de otros ídolos y prácticas. Mientras Uzías oraba con fe, sintió la carga de un nuevo mandato: sabed, oh pueblo, que la restauración no es solo de cuerpo y de alma, sino del espíritu colectivo que necesita ser lavado en la sangre del Cordero. Ante esa declaración, una promesa vibrante resonó en el aire. Dios les estaba llamando a un regreso, a un nuevo pacto, un renovado compromiso con su propósito, y así, con una nube de gloria llenando el templo, el pueblo se postró, y el silencio sagrado se apoderó del lugar. Sin embargo, la historia de la regeneración nacional aún quedaba por escribirse. ¿Cuál sería la respuesta que daría el pueblo a la revelación del amor y la misericordia de Dios? ¿Y qué nuevos giros de la providencia divina los aguardaban en los días venideros? La luz de la mañana brillaba en Jerusalén, preñada de promesas que aún estaban por manifestarse. Mientras un susurro divino se preparaba para ser revelado, había un testimonio que aún esperaban los cielos, y la historia de la conquista espiritual estaba apenas comenzando. El eco de la fidelidad de Dios comenzaba a moverse en el horizonte, aguardando el momento en que sería conocido por su pueblo. Un silencio profundo dominaba el templo mientras Uzías, sintiendo la carga del llamado divino, se esforzaba por escuchar lo que el Señor estaba susurrando a su corazón. Sin embargo, la atmósfera tensa de la confrontación que se cernía sobre los sacerdotes incrédulos comenzó a inclinarse hacia un confrontamiento inevitable. Maaca y su cofradía, aferrados a su autoridad como un escudo, se preparaban para desafiar la creciente fe del pueblo. ¿Qué es esto que escucho?, exclamó Maaca con voz temblorosa, pero firme. ¿Acaso se ha extraviado la razón en esta casa de oración? La restauración no puede ser proclamada por un rey que estuvo marcado por una enfermedad inmunda. Sus remiendos no son dignos de ser considerados por el Altísimo, pues los sacrificios aún no han sido ofrecidos. En el fondo del templo, el murmullo del pueblo comenzó a crecer como el viento entre las ramas. La incertidumbre de muchos se transformaba en convicción, y en el corazón de Uzías, el Espíritu Santo soplaba con fuerza. Él se volvió hacia los sacerdotes, su rostro iluminado por la fe. Escuche, oh Maaca, tus palabras son una sombra que amenaza con oscurecer la luz que ahora brilla sobre nosotros. Desde la profundidad de mi sufrimiento entendí que el Dios que sanó mi leprosía también busca sanar esta nación. El profeta Sefonías, fortalecido por la proclamación de Uzías, se puso de pie una vez más.
Pueblo de Dios, levantaos en fe. ¿Acaso olvidáis la promesa que fue dada a nuestros padres? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Hoy, el Señor nos llama a un pacto renovado, a un nuevo comienzo. No seáis como los ríos que solo fluyen en la opaca rutina del pasado. Un clamor de esperanza se elevó desde el corazón del pueblo, resonando en los muros de la casa del Señor. Las voces se entrelazaron en un canto que proclamaba, Yahvé vive, y nosotros seremos renovados en tu presencia. Usías, viendo la respuesta del pueblo, sintió la unción del Altísimo llenar el lugar y una nueva palabra se formaba en su corazón. Si el pueblo se vuelve a Dios, dijo Usías, las bendiciones del cielo serán derramadas, porque el Dios que perdona es también el mismo que restaura. Hoy se abren los cielos para los que claman. Pero en un rincón oculto, la ira de Maaca se hacía patente. Silencio. No permitiré que un leproso y un niño profeta nos lleven por un camino de locura. La ley de Moisés aún nos rige, y en su nombre exijo que cese esta agitación. Así, la atmósfera se cargó de tensión, como si el mismo cielo esperara un desenlace. Mientras el pueblo estallaba en un fervor renovado, una sombra ominosa se cernía sobre el templo. Sefonías, con el rostro en alto, comenzó a interceder en el espíritu, pidiendo a Dios que rompiera el yugo de incredulidad. Entonces, como una respuesta a su plegaria, se escuchó un trueno desde lo alto. Así dice el Señor, he puesto a este pueblo en el camino de la salvación, y no habrá fuerza en el infierno que pueda detener mi propósito. A medida que la declaración divina resonaba en el templo, el suelo tembló bajo los pies de todos los presentes. La nube de gloria comenzó a moverse, y una luz penetrante iluminó cada rincón. Usías, con una voz llena de poder, proclamó, dejen que el Señor entre en sus corazones. Dejen que su luz disipe toda oscuridad. La multitud se postró, rendida ante la presencia divina, mientras el eco de la afirmación del pacto resonaba como un eco de fuego, abriendo la perspectiva de que un nuevo camino estaba por manifestarse. Pero en el corazón de Maaca, la resistencia ardía con más fuerza, como un fuego que no dejaba ver el camino a seguir. ¿Aceptaría su corazón endurecido el llamado de Dios, o perdería la oportunidad de ser parte de la restauración? Así, el pueblo aguardaba en expectación, preguntándose qué más podría suceder. La historia de la restauración nacional estaba en su apogeo, pero la verdadera batalla por la fe acababa de comenzar. Y, en lo profundo de su ser, Usías sabía que Dios estaba preparando algo aún más grande, algo que cambiaría la narrativa para siempre. Pronto, el testimonio de este pueblo será portador de un mensaje de salvación que resonará a través de generaciones, y yo seré un sencillo instrumento en su mano. Sin saber que detrás del velo de la historia, un plan divino aún mayor estaba dispuesto a revelarse. La luz divina que iluminaba el templo parecía hacerse más intensa, como si la gloria de Dios estuviera en su punto cúlmine. Usías, empoderado por la presencia del Señor, sentía que cada palabra pronunciada ante el pueblo era un eco de la verdad celestial. Sin embargo, la atmósfera se tornó aún más tensa cuando Maaca, incapaz de soportar el crecimiento del fervor divino, levantó su voz con la ferocidad de un león. No, en el nombre de la ley. Este es el momento de recordar los estatutos del Altísimo y no caer en la trampa del engaño. El temor de Dios es lo que mantenía a Israel en unidad. Su clamor resonó como un tambor distante, pero a los pies de Usías, el pueblo comenzaba a murmurar palabras de unidad y esperanza. ¿Qué es la ley sin el amor de Dios? ¿Qué es el sacrificio sin la compasión del corazón? Usías respondió con fervor. Hoy es un nuevo día, donde el amor de Yahvé se revela en la misericordia y no en el juicio. Viene una restauración. El pueblo es llamado a las manos sanadoras del Dios que redime. A medida que el rey pronunció estas palabras, una fuerte ráfaga de viento sacudió las cortinas en el templo, y las luces brillaron con una intensidad que dejó a muchos en asombro. Una voz suave pero firme resonó en el corazón de Usías.
Era el susurro de Dios, instándole a continuar en su fe. Varón de Dios, levanta tu voz aún más alto. La incredulidad de algunos no debe eclipsar mi inmenso poder. El pueblo se entregó a la proclamación de Usías, sus corazones palpitaban en unánime oración. Pero Maaca, furiosa, intentó apoderarse de la esencia del lugar, blandiendo su autoridad como un arma desenfrenada. El rey no tiene el derecho a hablar por medio de Dios. Está manchado, su leprosidad es un testimonio de la oposición divina. El pueblo, sin embargo, en vez de ser tocado por las palabras de Maaca, pareció animarse. Algunas voces comenzaron a murmurar, el rey fue sanado, el poder de Dios es mayor que cualquier enfermedad. Sus pasos están guiados por el Altísimo. Mientras tanto, Sefonías, sintiendo la carga del momento, levantó sus manos al cielo. Dejen que el Dios de los cielos hable. Esperemos en él, su voz es más convincente que el retumbar de la incredulidad. Así como él ha prometido, restaurará y redimirá a los que le buscan. Una profunda conexión espiritual envolvió el templo, como si un manto de fe cubriera a aquellos presentes. La intencionalidad de la alabanza creció, las voces se elevaron una vez más, ahora en armonía, oh Yahvé, nuestras almas claman por ti. El eje del conflicto se centraba en la lucha entre la fe y la duda. La rivalidad espiritual se intensificaba, y Usías, más firme en su convicción, tomó un paso al frente, resuelto a no permitir que la aversión de unos pocos opacara la gloriosa luz de Dios. Hoy, seré un testigo en este templo, tendré coraje y fe, porque el Señor ha estado conmigo y me ha levantado. Este pueblo será un pueblo reanimado por su palabra. Mientras la fe del rey llenaba el aire, un rayo de luz centelleó por un instante, y el pueblo sintió la palpable presencia de su Salvador. Sus corazones ardían por la esperanza, mientras que un nuevo amanecer parecía asomarse en el horizonte. Pero Maaca, incapaz de rendirse, buscó apoyo entre sus seguidores y susurró, no permitiré que esto suceda. La verdad será defendida. Entonces, la nube de gloria se alzó un poco más, y una sombra inquietante comenzó a moverse entre los sacerdotes. Un profundo silencio se apoderó del templo, como si el mismo cielo esperara saber qué decidiría el pueblo. La historia se estaba escribiendo frente a ellos, y el clamor de una decisión crucial aún flotaba en el aire, ¿serían liberados por la fe o esclavizados por la incredulidad? La revelación del propósito de Dios estaba a punto de manifestarse, y todos presentían que la batalla por su destino apenas comenzaba. En lo profundo del corazón de Usías, ardía una llama de expectativa, hoy, Dios cuenta con nosotros. Si el pueblo escucha, una nueva etapa de la historia será revelada, una que resonará en la eternidad. Pero aún hay más en el horizonte, un milagro que transformará el corazón de este pueblo y de los 4 rincones de la tierra. La tensión en el templo era palpable. Maaca, con su voz agria, desafiaba la unificación del pueblo bajo el estandarte del amor de Dios. Sus seguidores, hombres y mujeres de corazón endurecido, comenzaron a murmurar palabras de duda, como serpientes en la hierba, dispuestas a enredar la fe floreciente que el rey Usías había comenzado a sembrar. Sin embargo, la luz divina que iluminaba el lugar brillaba con más intensidad que antes, un poderoso recordatorio del llamado divino que resonaba en la atmósfera. Usías, sintiendo el peso de la oposición, se mantuvo firme. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?, exclamó, recordando las palabras de David en los Salmos. Con cada palabra, la gloria de Dios tejía un lienzo de esperanza en los corazones temerosos. El Señor está en su santo templo. Su poder está en nuestras vidas, y su promesa de restauración es para todos los que se arrepienten de sus caminos. Hoy, aquí, la luz de su amor brillará en medio de la oscuridad. Mientras el poder de su fe se difundía, una corriente de energía celestial fluyó a través del templo, uniendo a cada persona en una coreografía de adoración.
Las voces se elevaron nuevamente, y a medida que la congregación entonaba alabanzas, el eco de sus palabras llenaba el aire como el sonido de muchas aguas. Sin embargo, el corazón de Maaca ardía de furia y su inflexible voluntad oscilaba entre la resistencia y el deseo de control. Esto es un engaño. No escucharán al rey, sino a las voces de la verdad que han permanecido inquebrantables, gritó, pero su grito se perdió en la alabanza ferviente del pueblo. La atmósfera del templo vibraba con la expectativa del poder sobrenatural. Sefonías, al ver el aliento de vida espiritual surgir, se dirigió a su rey con súplica. Rey Usías, no temas a la oposición. Es en la incertidumbre donde Dios muestra su mano poderosa. Recuerda las palabras de Moisés, el Señor peleará por nosotros, y nosotros estaremos tranquilos. El rey asintió, avivando la llama de fe que le había sido conferida, mientras las opciones de su pueblo se presentaban ante él como un mar en calma esperando ser cruzado. Sin embargo, un resplandor repentino iluminó el lugar, y Usías percibió un cambio en el ambiente. La sombra inquietante entre los sacerdotes se tornó más densa mientras un ángel del Señor se manifestaba entre ellos, sus alas resplandecientes como el oro. La expresión de los sacerdotes varió entre asombro y terror, pero ninguno se atrevió a apartar la mirada. Sabían que el cielo estaba en plena atención, observando el desenlace de este momento decisivo. De repente, la voz del ángel resonó con autoridad y persuasión: he venido en el nombre de Yahvé, el Dios de los ejércitos. Hoy, el destino de este pueblo está mucho más allá de lo visible. La batalla se libra no solo en el terreno físico, sino en los corazones de los hombres. Esperen con fe, porque el Omnipotente está por obrar algo que transformará la historia. Un nuevo pacto será instaurado, uno que los llevará de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. El templo retumbó con un poder desconocido, y los corazones comenzaron a batir con fervor, despertando esta vez a una fe renovada. Usías, sintiendo el ardor de Dios dentro de sí, levantó su mirada hacia el cielo, decidido a hacer eco del mensaje divino. El poder del Altísimo yace entre nosotros. Somos un pueblo llamado a restaurar nuestros corazones y volvernos a Él. Hoy es un nuevo comienzo para cada uno de nosotros. Y mientras el clamor de fe florecía, las murallas espirituales alrededor de ellos comenzaban a desmoronarse. El tiempo se estaba acercando a la exactitud, un giro trascendental en su historia estaba a punto de revelarse. ¿Pero qué significado tiene este nuevo pacto?, se preguntó Usías, su corazón acelerado cada vez más. La espera de una revelación divina continuaba, y el eco de la promesa aún resonaba en su interior. ¿Qué asombroso milagro se manifestará en medio de nosotros? ¿Cómo cambiará esto el destino de Israel y el mundo entero? La expectativa se mantenía en el aire, preparando el terreno para la revelación de un plan soberano divino que, aunque aún oculto, tenía el poder de transformar todo. El rincón del templo era una sinfonía de alabanza y luz, el espíritu vibrante del pueblo hacía eco en cada ladrillo, mientras se desbordaba la esperanza. Sin embargo, el rostro de Usías estaba entrelazado con preocupación. La murmullante voz de Maaca resonaba en su mente, el poder de la oposición parecía como el viento que a veces sopla sutilmente antes de desatar una tormenta. Repentinamente, la presencia del ángel parecía establecer un nuevo rumbo, una dirección que aún no comprendía completamente. En medio del clamor, Sefonías se acercó al rey y lo miró profundamente. Rey Usías, dijo, la verdad de este nuevo pacto es la clave que nos llevará a la libertad que anhelamos. Pregunta, y serás respondido, aclara tus dudas, y serás fortalecido. Usías, alentado por las palabras de su amigo, se dispuso a indagar en los misterios del cielo. A medida que su corazón se mantenía en un estado de súplica, recordó las escrituras de sus antepasados. En ese día, estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel, pondré mi ley en su mente, y la escribiré en sus corazones. Jeremías 31 horas y 33 minutos.
La esencia de lo que el ángel había proclamado comenzaba a manifestarse en su interior, la atmósfera se cargaba de expectativa. Las voces de los adoradores se entrelazaban con el suave retumbar del cielo, como si las puertas de lo divino se estuvieran abriendo. El templo, un punto de conexión entre el cielo y la tierra, palpitaba con el deseo de un nuevo comienzo. Usías cerró los ojos, dejando que la fe lo envolviera, sintiendo que las corrientes del espíritu se movían en su interior, preparándolo para lo que estaba por venir. En un instante inesperado, la luz del templo parecía moverse, una manifestación de lo extraordinario. El ángel volvió a hablar, esta vez con un tono más resonante que antes. Escucha, pueblo de Dios. Esta es la hora de la transformación. Este pacto no solo será para la restauración de Israel, sino que será un faro de luz para todas las naciones. Vendrán días en que la alegría y la paz reinen entre ustedes, y sus corazones estarán en comunión con el Creador. Maaca, sintiendo el tumulto espiritual, levantó su voz por encima de la alabanza, su expresión era una mezcla de furia y temor. No permitan que un pacto estrangule la verdad de nuestros ancestros. El rito de nuestros padres nos protegerá. Sin embargo, las palabras de denuncia apenas lograron cruzar el umbral de aceptación. En respuesta, el pueblo comenzó a elevar sus manos, un gesto de rendición y aceptación ante el poder de lo divino que se manifestaba. ¿Qué especie de pacto es este, Señor?, se preguntó Usías, sintiendo el clamor del pueblo resonar en su corazón. Era una pregunta que ansiaba respuestas, que imploraba claridad en medio de la oscuridad que una vez los rodeó. Estás a punto de conocer más de lo que imaginas, el pacto estará marcado por un signo asombroso, continuó el ángel, su voz retumbando en los corazones de los presentes. Pero primero, sus corazones deben ser purificados. ¿Estás dispuesto, rey Usías, a llevar esta carga por tu pueblo? Usías sintió una convicción personal crecer dentro de él. Sí, oh Señor. Estoy listo para guiar a mi pueblo hacia este nuevo amanecer. Purifícanos y renueva nuestra fe. La respuesta del rey resonó en el corazón del pueblo, un eco de resiliencia que dividía la tierra de la duda y la tierra de la fe. En ese momento, como respuesta a su fe, el ángel extendió su mano hacia el altar. Recibe este signo, las manos de aquellos que rompan este pacto se pudrirán, como advertencia de la seriedad de este compromiso. Las palabras cayeron sobre el pueblo como un torrente. La soberanía de Dios estaba en plena acción. Los murmullos de Maaca se convirtieron en un silencio inquietante, un nuevo capítulo estaba a punto de abrirse en la historia del pueblo de Israel. La voz del ángel continuó resonando en la caverna del alma de Usías. De la desobediencia viene la ruina, más de la obediencia nacerán milagros inimaginables. Pero, ¿estás preparado para afrontarla? ¿Prueba que sellará este pacto? La tensión aumentaba, y su corazón latía con fuerza, preparado para lo que vendría. Así, la historia de Israel se adentraba en un tiempo de desafío y revelación, el plan soberano de Dios se estaba acercando a su culminación. ¿Qué milagros aguardaban en esta senda de pacto renovado? La expectativa se elevaba, y el pueblo se preparaba para ver la manifestación del poder de Dios. Mientras la luz del templo danzaba en resonancia con el clamor de adoración, Usías sentía el peso de la decisión que tenía por delante. Su mirada se alzó hacia el ángel, cuyas palabras aún vibraban en su interior como un eco sagrado. Prepararás tu corazón, y con él, el de tu pueblo, decía el ángel. Porque los días de prueba están a la vista, y solo aquellos que se apeguen a este nuevo pacto hallarán refugio en la sombra del Altísimo. La atmósfera se tornaba cada vez más intensa. Una inquietante sensación recorrió el corazón del rey, que sabía que el camino hacia la obediencia implicaría confrontar no solo a sus enemigos externos, sino también a aquellos de su propia casa que no concordarían con los designios de Dios. Maaca, ahora un símbolo de resistencia, se movía entre las sombras, como una serpiente aguardando el momento oportuno para atacar. No caeré en la tentación de dudar, murmuró Usías para sí mismo,
mientras la multitud comenzaba a cantar en unión, el sonido elevándose hacia los cielos. Era un refugio de fe en medio de la tormenta que acechaba. «Ten cuidado, rey», advirtió Sefonías, acercándose aún más, con un susurro cargado de urgencia. Las palabras de Maaca pueden arrastrar a muchos a la desobediencia. Su deseo es desatar un espíritu de rebeldía. No permitas que la semilla de la duda eche raíces en el corazón del pueblo. Usías asintió, comprendiendo la verdad que se revelaba ante sus ojos. Si el pacto es quebrantado, será la ruina de todos nosotros, expresó, mirando con firmeza al pueblo. Debo mantener la certeza en mi corazón y llevarlos a la obediencia. Nuestro futuro depende de ello. De repente, una gran calma se apoderó del lugar, como si la creación misma contuviera la respiración. El ángel, con mirada penetrante, agregó: «Bendito sea aquel que se aferre a mi palabra. Pero ay de vosotros, quienes se desvíen. Pues un signo de juicios caerá sobre los que rompan este pacto». Las palabras del ángel se hicieron eco de un antiguo susurro, resonando en los corazones de muchos. Días vendrán en que la justicia de Dios será manifestada de forma poderosa. Prepárense. Porque en la obediencia hallaréis un refugio y un estandarte que os guiará en las tinieblas. Mientras tanto, Maaca, desbordante de furia, se movía entre la congregación buscando sembrar la discordia. Un pacto hecho con temor y miedo no sostendrá la libertad que anhelamos. Recuerden el camino de nuestros antepasados. El sacrificio de nuestros símbolos nunca debe ser olvidado, gritó con ardor. Algunas miradas se volvían hacia ella, titubeantes, sembrando la semilla de la confusión. El rey sintió una punzada de temor, pero también un firme propósito. «Silencio», clamó Usías, su voz resonando como un trueno en el templo. «El verdadero sacrificio es rendir nuestras vidas al Creador y aferrarnos a su promesa. No permitiremos que la duda nos divida. Este es el tiempo de la renovación». Entonces, un temblor sacudió el suelo. Las puertas del templo se estremecieron, y la luz celestial volvió a intensificarse, mostrando la gloria de Dios. Las manos de algunos, aquellos que vacilaron, comenzaron a agitarse, mostrándose como firmes en la obediencia. Pero los rumores de Maaca y su oposición comenzaban a jugar en sus corazones. Usías, sintiéndose llamado a actuar con determinación, levantó sus manos al cielo. «Señor, purifica a tu pueblo y haznos uno en ti. Que nuestros corazones no se desvíen de tu ley, y que el pacto que hemos hecho hoy sostenga nuestra nación». Los cielos parecían abrirse, y un susurro se llevó con el viento: «El tiempo de la prueba está por venir, y tu obediencia será la llave que abrirá puertas que ningún hombre ha cerrado. Este pacto será bastión de mi gloria». Así, el rey Usías sintió que el peso de la responsabilidad se convertía en un faro guiador en medio de la oscuridad. ¿Cuál sería el milagro detrás de esta nueva era? ¿Y cómo caería el juicio sobre aquellos que se opusieran a la voluntad de Dios? La expectación en el templo estalló, y con ella, el conocimiento de que su fidelidad sería puesta a prueba de una manera que jamás imaginaron. ¿Sería la historia de Israel marcada por la guerra o por la paz? La respuesta se acercaba, un susurro divino aguardando despertar su fe. El tiempo de los juicios y la redención estaba a punto de entrelazarse en formas misteriosas y poderosas. ¿Podría ser que el rey se enfrentaría a un desafío que transformaría su corazón y el de su pueblo para siempre? Las sombras del templo se alargaban con el declive del sol, mientras la atmósfera de anticipación se sentía palpable entre el pueblo de Israel. Usías, con el apoyo de Sefonías, se enfrentaba a la creciente disidencia de Maaca y sus seguidores. La tensión entre la fe renovada del rey y la obstinada resistencia de la tradición comenzaba a encontrar su punto crucial. La voz del ángel había retumbado en sus corazones, proclamando una verdad única: el nuevo pacto estaba a punto de inaugurarse, un pacto que prometía una renovación no solo de la adoración, sino de la propia esencia del pueblo de Dios.
Pero estáis llamados a elegir, había advertido el ángel. La brújula de vuestra historia está inclinada entre la obediencia y el desvío. Mientras el clamor de la multitud se intensificaba con sus canciones de alabanza, Maaca, furiosa, levantó su voz. No se engañen. Este rey, que ha sido leproso, no es quien para guiar a este pueblo hacia la verdad. La ley es la luz que ilumina nuestro camino, el sacrificio de nuestros padres nunca debe ser olvidado. Sus palabras resonaron entre los corazones más indecisos, y algunos comenzaron a mirar a Usías con duda. Callemos la voz del divisionista, exclamó Usías, un fuego en sus ojos. La historia no se define por nuestros fallos, sino por nuestras respuestas al llamado de Dios. Así como mi carne fue restaurada, así será el corazón de todos los que se vuelvan a Él. Este es un tiempo de redención, no de ruina. Con cada palabra, el rey sintió que la presencia del Altísimo lo llenaba. Sin embargo, las palabras de Maaca seguían sembrando inducidas raíces de cizaña entre la multitud, y Usías luchó por mantener la unidad. Señor, otórgame el valor para enfrentar este desafío, oró en su corazón. El cielo parecía apartarse, mientras un silencio ensordecedor invadía el templo. Una presencia divina se empezaba a manifestar. La atmósfera se cargaba con un poder tan palpable que muchos cayeron de rodillas, sintiendo el toque de lo sagrado. Otros, sin embargo, se retorcían en su incredulidad. A medida que el clamor del pueblo crecía, el ángel nuevamente se presentó, su luz iluminando con una luminosidad celestial. He venido en el nombre del Señor, anunció, su voz resonando a través de cada rincón del templo. El tiempo de prueba llega para Israel, donde la desobediencia traerá ruina y la fidelidad conducirá a la gran bendición. Fue entonces, en ese momento divino, que Maaca, paralizada por el poder de lo sobrenatural, sintió en su interior un temblor, el miedo comenzaba a tomar asiento en su corazón. ¿Qué será de mí si me enfrento a Dios?, murmuró, pero su voz se perdió en los ecos de adoración que llenaban el templo. Usías, sintiendo que la situación alcanzaba un punto crítico, cargó más el peso de su llamado. Si vemos la gloria de Dios manifestarse, si la fe se renueva como el rocío de la mañana, entonces el pacto establecido hoy perdurará a través de generaciones, proclamó, desafiando las serias advertencias que corrían entre el pueblo. El ángel se volvió hacia él, la mirada seria y firme. Presta atención, rey Usías, piénsalo bien. La obediencia al nuevo pacto no debe ser simplemente de palabra, sus corazones deben ser transformados, sus vidas entregadas. ¿Estás dispuesto a liderar no solo como rey, sino como un verdadero siervo de los propósitos del Señor? Con un renovado sentido de determinación, Usías levantó su voz por encima del murmullo del desacuerdo. Sí. Estoy preparado para ser un instrumento de tu paz y dirección, oh Dios. Que este pacto sea el testigo de nuestra fe. Cientos de ojos estaban fijos en él, algunos llenos de esperanza, otros con desconfianza. El momento pesó en su pecho, pero sintió que el fuego divino ardía más intensamente en su interior. Sin embargo, como un eco oscuro que resonaba a través de su corazón, las amenazas de ruptura se apoderaron de su mente. Si rompes este pacto, la plaga caerá como castigo, advirtió el ángel. Las palabras penetraron los corazones buscando una respuesta sincera y reveladora. Un tiempo de silencio opresor terminó cuando Usías, guiado por el fervor y la convicción, clamó, que nuestras manos actúen como testimonio de nuestra obediencia. Aquellos que rompan este pacto, que sean sanados de la incredulidad. Que la salvación fluya sobre aquellos que se vuelvan al Dios vivo. El cielo parecía abrirse ante el pueblo, con luces brillantes danzando sobre ellos. Aún con la sombra de la oposición de Maaca, la mayoría en el templo sintió la vibrante restauración sobre ellos, como lluvia revitalizadora en tierras secas. Maaca, viendo la transformación que se desarrollaba, se sintió abrumada, una batalla interna librándose en su corazón. Pero la mirada decidida del rey fue suficiente para encender una chispa de desafío.
No seré parte del desvío, se dijo, mientras la luz del nuevo pacto comenzaba a cruzar el umbral de supremacía. Tomad precauciones, declaró el ángel. Toda la nación debe someterse al nuevo pacto, o de lo contrario, la justicia de Dios será desatada, y así, Usías se mantuvo frente a su gente, recordando que un pacto con el Altísimo también traía consigo un propósito divino, la restauración efectiva de un pueblo que había estado dormido en la incredulidad. En su corazón, la pregunta seguía girando: ¿estamos dispuestos a ver el milagro de la restauración que viene con la rendición completa a Dios? La tensión se volvía un clamor colectivo, desafiando las fronteras del miedo entre los corazones temerosos. Un nuevo amanecer palpitaba en el aire, un plan divino aguardando su cumplimiento. Los corazones se volverían al Rey de Reyes, preparando el camino hacia la salvación, o enfrentarían la severidad de su desafío. La respuesta estaba surgiendo en el horizonte, y el futuro de Israel se mantenía frágil y en las manos de Dios, esperando un último acto de fidelidad que marcaría la historia para siempre.